Hola, ¿qué tal, Mahoney? Bienvenido o bienvenida a mi reino. Soy Olico, si aún no me conoces. Yo hoy os traigo una cosa curiosa. Por un lado, tenemos la primera subasta del mundo de interés relativo, que ahora os explicaré qué es. Bueno, a lo mejor no es la primera y a lo mejor el nombre no está bien, pero es lo que hay. Y por otro lado, os traigo un regalo para compensar y para atraer vuestro interés a esta subasta que voy a hacer. De un regalo natural de la naturaleza, una maravilla de la naturaleza que tengo la suerte de tener en casa. Bastante rara, curiosa, específica, efímera, algo así. Una flor que florece solo una vez al día, una vez cada ciertos años, en mi caso, al menos en el caso, aunque después os explicaré con más detalle, una vez cada ciertos años, durante una sola noche y habiendo crecido la planta primero sus 40, 50 años, en mi caso. A lo mejor hay otros casos en los que no puede variar, pero lo que yo os traigo es así. Vale, vamos al lío. ¿Qué es esta subasta de interés relativo? La subasta de interés relativo es básicamente una subasta de posición de comentarios en este vídeo que van a ver millones de personas. Puede que decenas, puede que cientos, puede que miles de millones de personas van a ver este vídeo y miles de millones de personas, no todas majonis, desgraciadamente, verán el comentario que haya ganado la subasta de interés relativo. Que espero que en YouTube esté la opción de poner que el comentario de estos nuevos que han puesto. Es que han puesto, vale, vamos, voy a explicarlo. Han puesto una nueva forma de apoyar el contenido de YouTube que se trata de comentarios como super comentarios, que son como el super chat, ¿vale? Tú pagas porque en un directo, porque tu comentario en el directo pues se vea resaltado, más grande, de colorines y tal, pues han puesto esto en los comentarios normales, en los vídeos, y no sé cómo se llaman, los llamaré super comentarios, ¿vale? Entonces, tú pujas, en este caso, porque se supone que es una subasta, con tu comentario, habiendo pagado por promocionarlo, para que se coloque en pues el primero. Si no está la opción de ordenarlos por montante, pues lo haré yo a mano. No a mano uno a uno, sino que el mayor lo pondré arriba como comentario destacado y ya está. Pero supongo que YouTube tendrá esa opción, si no la tiene ahora, para cuando veas este vídeo ya la tendrá, o la tendrá más adelante, pero la tendrá. Así que es una casilla destacada que va a estar ahí para que vean miles de millones de personas, ¿vale? Ese es el aliciente. Por otro lado, pues me aportas a mí, me ayudas, y como compensación yo te traigo pues la flor de cactus hiper rara, ¿vale? Que no había dicho, pero es un cactus, es un cactus. Por eso, es que las flores estas que tardan tanto en florecer. A ver, no soy un especialista, hay otros tipos, pero en cuanto a los cactus suelen ser bastante reticentes a la hora de florecer, requieren tiempo y duran poco, suele ser así. No sé si me he explicado bien, voy a resumirlo. Simplemente tienes que dejarme un súper comentario y dependiendo de cuánto interés tengas en que tu comentario sea el que esté arriba de todos, en esa casilla privilegiada, VIP, de los comentarios de este vídeo, que van a haber miles de millones de humanos, ¿vale? Incluso desde Marte lo verán algún día, este vídeo, solo para ver la floración de esta planta. A ver, la floración o la flor, que vale, sí, habrá algún sitio, habrá un par más de sitios en los que puedas verlo, pero a lo mejor esos vídeos desaparecen con el tiempo y solo queda este. No se sabe, y en cualquier caso, no de esta planta en concreto, es única, única. ¿Vale? Entonces tienes que dejar tu comentario, sponsorizado, super comentario, para apoyar aquí como buen majoni que eres, y se colocará, si eres muy generoso, en primer lugar. Hasta aquí la explicación de la subasta de interés relativo. Y ahora os voy a enseñar la flor más rara del mundo, al menos de las que yo he visto. Y por lo que tengo entendido en cuanto a floración,
En cuanto a lo efímera de su floración, lo es. Como veis, hay varias flores. Solo se abre esta, la que estamos viendo al lado de la flor que está abierta, ya se ha abierto. Solo se abren una vez durante una noche. Ahí está mi dedo, como no puede ser de otra forma. Es una flor bastante bonita, poco olorosa. La primera que vi que fue esta, que acabamos de ver. Este es el cactus, tiene una enredadera seca encima, sí, lo sé, pero bueno, así queda como más misterioso. Hay 4 flores en este momento, había 5, se cayó una. Quedaba solo esta por florecer y por suerte la he pillado para grabarla. Como veis, esta que está aquí encima, el capullo que ya está cerrado, está como negro. Eso es que en breve se va a caer. La de encima, si os fijáis, hay 2 colores de verde en las flores. Se queda verde en plan la masa, en plan Hulk, la parte delantera de la flor, y después verde como el verde de la planta, que es bastante bonita, que tiene distintos verdes también. Pues el trozo del tallo más cercano, porque ahí habrá se cortará directamente ella sola, se caerá y al día siguiente ese verde, ¿lo veis? Aquí la diferencia de verdes en el tallo y se caerá. Es una flor muy bonita. Ha tardado 40 años en crecer esta planta, 35-40. Mide... Se va a acabar el vídeo y no os lo voy a poder explicar. Mide unos 3,5 metros y al cabo de 40 años al fin ha florecido. No es la primera vez. Floreció ahora 3 años, sacó una sola flor. Este verano ha vuelto a florecer. Florece en verano, un día, bueno, una noche cada ciertos años, al menos esta planta. Y hasta aquí os he enseñado el cactus. Es un cactus súper bonito, la flor, lo dicho, hiper efímera, la ves una vez en la vida. Al natural, bueno, yo porque por suerte tengo este cactus y a lo mejor de aquí al año que viene, a lo mejor ya florece cada año, no estoy seguro porque ya es un cactus maduro, lo dicho, tiene 30-40 años, 30 a lo mejor tendrá, algo así, o 25, ¿vale? De 25 a 40 años y nunca ha florecido cada año, de hecho nunca había florecido hasta hace 3 años, floreció, tarda un par de años y ha vuelto a florecer. Por suerte esta vez he visto la flor porque no la vi la primera vez, porque no sabía que era solo una noche. Y esta vez en cuanto vi las flores que había, que ya estaban por abrirse, en realidad me lo encontré de repente. Estaba paseando por la noche y vi una flor. Oí un ruido, un enjambre. Fui hacia él y era una flor de estas abierta con, sin exagerar, 30 abejas. Abejas, ¿eh? Que aquí, para ver una abeja es raro. O sea, no sueles ver a muchas abejas, desgraciadamente. Antes se veían más, ahora hay más avispas que abejas. Y ver 20 abejas es súper raro. Estaban todas locas ahí en los pistilos, ahí sacando el polen, haciendo sus cosas. Esto a la 1 de la mañana, ¿sabes? Abejas loquísimas. Y como vi una abierta, no pensé en grabar en ese momento y al cabo de los días había varias. Fueron pasando los días, se fueron abriendo. Por suerte no se abren todas a la vez. Es curioso, al menos estas, a lo mejor esta vez solo. Y pillé esta última abierta y decidí pues grabarlo para hacer un vídeo extraño. De paso lo he juntado con esta nueva cosa que han hecho en YouTube para ver si hay suerte y en la subasta recaudamos algo de dinero, que no estaría mal, y que no estaría mal para sobrevivir. Y os lo he enseñado. Así queda para siempre y podemos ver el cactus. Por cierto, es un Cereus peruviano monstruosus, creo, el cactus, que no lo había dicho. Esa es la especie concreta y se llama así porque los cereus no son unos cactus muy raros. Es cierto que todos tienen una floración efímera, pero en este se llama... Los peruvianos creo que tienen la floración esta de por la noche un día. Y este es monstruosus en su caso porque hace unas formas totalmente aleatorias, cada planta es distinta. Este, ya lo habéis visto, las formas, es un cactus bonito, salvo por el hecho de que tiene la enredadera esa seca que se lo estaba comiendo. Quedaba bien, pero como se lo estaba comiendo, pues ¡ja! La corté. Y se quedó seca. Y sacarla de ahí no es fácil. Tampoco quiero cargarme el cactus, así que se caerá sola, supongo. Monstruosos porque hace formas, ¿vale? Hasta aquí el vídeo de hoy. Recordad, súper comentarios abajo. Este vídeo lo verán miles de millones de personas a lo largo del tiempo. Tenedlo en cuenta. O sea, vuestro comentario lo podrán ver en potencia. Eso. En potencia, no miles de millones, mucho más. Mucho más en potencia. En realidad ya veremos cuántos, pero espero que sean miles de millones de personas
y aparte de ser multimillonario, esté súper agradecido. Estaría muy guay. Hasta aquí, que tengáis un buen día, tarde, noche, majones, y nos vemos en mi mundo de las plantas, de la naturaleza, de los juegos, de Marte. Nunca se sabe lo que puede pasar. Estoy muy loco yo. Chao, chao.